Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana que Dios nos está regalando un día más de vida en su casa de oración, Puerta del Cielo. Vamos a seguir meditando en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 10 al 16, dándole continuidad a la advertencia que Pedro nos daba con respecto a los falsos maestros, y que hemos compartido en el texto anterior, de los versículos 1 al 9, donde el apóstol Pedro primeramente describía a estos falsos maestros y sus conductas vergonzosas, y afirmaba que Dios no es indiferente ante el pecado ni ante la corrupción espiritual. Y él apelaba a hechos concretos, de la historia bíblica, para demostrar que el juicio de Dios es justo, real y seguro. Se había dicho que estos pasajes no solo hablaban de juicio, sino también de esperanza. De esperanza en medio de este mundo desesperanzado. Así como guardó a Noé pregonero de justicia y libró al justo Lot afligido por la conducta pecaminosa de los impíos, sabrá librar a sus hijos de estos herejes, de estos falsos maestros. De esta manera enseña una verdad fundamental. Como dice el versículo 9, el Señor sabe librar a los piadosos de las pruebas y reservar a los injustos para el día del juicio. De esta manera los animaba a perseverar en santidad y confiar en la fidelidad de Dios. También nos exhortaba a no dejarnos arrastrar por el engaño, sino a vivir firme en la verdad del Evangelio. Y el texto que quiero compartir en esta mañana es una continuidad del anterior, porque sigue abordando el mismo tema. Segundo de Pedro, capítulo 2, del 10 al 16, dice así, y lleva como título corrupción de los falsos maestros. Comenzando con el versículo 10, dice, y a mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicia y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto
y se han extraviado desviando el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta acá el texto que quiero compartir. Vamos a comenzar a desglosar verso a verso. Podemos ver que el versículo 10, las traducciones modernas lo dividen en dos partes. La parte B del versículo 9 es el que precede y lo vamos a leer. Y reserva, dice, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y continuando el 10a, dice, a mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Esta verdad de que Dios reserva a los impíos para el castigo es aplicable a estos falsos maestros. De esto se debe a dos características que los distinguen: su corrupción sexual y su desprecio por la autoridad. Esto lo podemos corroborar en Judas versículo 8, y dice así: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueño, llevan una vida inmoral, desafían a las autoridades y se burlan de los seres sobrenaturales. La corrupción sexual es descrita como corrupción e inmundicia, que significa una ansia por usar la carne de modo ilegal y contaminante. Lo que Pedro está abordando, dando a entender junto con Judas, que estas personas están entregadas a las prácticas homosexuales, como los sodomitas. Cuando Lot había recibido los ángeles, dice 19:5, Génesis 19:5, y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan, dice, para que podamos tener sexo con ellos. El resultado de su práctica será la destrucción total. La doctrina adoptada por estos falsos maestros llevan a un rechazo deliberado de las autoridades divinas, es decir, la autoridad de Cristo. Y esto lo podemos ver en el versículo 1 de este mismo capítulo. Continuando con la parte B de este versículo. Considerando como introducción del texto a entrar, del siguiente texto. Y lo vamos a leer 10b y 11, hace una sola oración. El 10b dice: atrevido y contumace, no temen decir mal de las potestades superiores. El 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Acá podemos ver que Pedro los llama a estos falsos maestros atrevidos y arrogantes. Son atrevidos en el sentido de que son tremendamente insolentes, pues dicen mal de las potestades superiores. La mayoría de los intérpretes entiende que ellos son los ángeles caídos o demonios, siendo que los ángeles del Señor, que son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a pronunciar mal sobre estos seres celestiales caídos. No los acusa ni los insultan. Estos falsos maestros que desprecian el señorío de Cristo
se creen con autoridad mayor que los seres celestiales y en debida cuenta estos falsos maestros se creen más poderosos que los demonios. Y aquí quiero hacer una acotación. Esto es constante en las iglesias evangélicas. Es una constante en la iglesia evangélica. En la mayoría de los cultos, cuando se inician los cultos, esos cultos de adoración, se reprende a los demonios, se reprende a los principados, incluso al mismo Satanás. Frase como te ato, frase como te reprendo, no sé si escuchaste, o frase que dice, oíme bien, Satanás. ¿Te suena? Muestran el grado de presunción de estas personas. Podemos apreciar el tema dominante de esta sección no es de los seres celestiales, sino de los herejes, de los falsos maestros. Esta gente es atrevida y arrogante. No temen insultar a seres celestiales y blasfeman aún a los demonios. Y en su arrogancia transgreden los límites que Dios ha establecido. Con sus acusaciones difamatorias sellan su propia destrucción, tal como Pedro lo explica en el versículo siguiente. Y dice así, versículo 12. Pero esto hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición. Tremendo. Continuando con la parte A de este versículo. Dice, pero esto hablan mal de cosas que no entiende como animales irracionales. Pedro no anda con vuelta, hermano. Pedro no anda con vuelta al descubrir a estos herejes. Esta gente afirma tener conocimiento, pero lo cierto es que viven y actúan con una ignorancia abismal, que inexorablemente los llevan a su propia destrucción. Lo comparan con animales irracionales. Los animales no tienen raciocinio, no pueden pensar, se manejan por sus instintos. Como si un perro pequeño se lanzara sobre un oso. ¿Qué fin puede tener? Como dice Judas, versículo 10, pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y en la que por su naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, guiados únicamente por el instinto. La característica de estos falsos maestros es que hablan de cosas que no entienden. Son sabios en su propia opinión. Pedro implícitamente llama la atención a dos tipos de conocimiento: al conocimiento de lo alto y al conocimiento natural. Los herejes han despreciado el conocimiento espiritual, ya que en su ignorancia difaman a los seres celestiales. Poseen solamente el conocimiento natural, que aún la bestia lo posee. Y son, como dice la Escritura, lo que continúa el versículo, la parte B de este versículo, nacido para presa de destrucción. Acá Pedro usa la ilustración para dar a entender que el hombre no nació para ser capturado y matado, sino para vivir en libertad y en conocimiento espiritual, con una confianza plena en Dios. Estos son hombres que se han apartado deliberadamente de Dios
Son como bestia del campo nacido para ser capturado y matado. Viven según sus instintos. Y a causa de su ignorancia espiritual, le pasará como dice el Salmo 49, 12. Pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Tremendo, hermano. Y quiero hacer otra acotación acá. Y hay muchas iglesias, no sé si escuchaste por ahí, hay muchas iglesias que hacen cursos de talleres de guerra espiritual. Yo he pasado por eso, pero gracias a Dios que Dios me dio la luz necesaria para estar acá en este lugar. Dice, se atacan a los demonios de manera más inverosímil. Hacen caminata de oración, hermano. Es más, ponen estaca en la entrada de la ciudad. Realizan mapeo espiritual. ¿Te suena esto? Mapeo espiritual. A ver qué demonio había en la zona, en la región. Y otra práctica más, otra ritualidad más, que es tremendo esto. Ellos proliferan y se creen expertos enseñando sus métodos, pero Pedro lo compara como un animales irracionales. Hermano, la verdadera guerra espiritual es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual que tiene el cristiano, obedeciendo la palabra de Dios que está plasmado en la Escritura. No hay otra, no hay guerra otra espiritual, hermano. Continuando con el versículo 13. Recibiendo el galardón de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. En la primera oración del texto griego tiene un juego de palabras que acá Pedro eligió intencionalmente. Traducido en forma literal significa sufriendo daño como pago de hacer daño. Otras traducciones expresan sufriendo el daño como salario de su iniquidad. La intención de Pedro es señalar lo que dice en Gálatas capítulo 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En los versículos 13 al 15 podemos encontrar esos daños que ellos ejercen. En este versículo que estamos desarrollando encontraremos las dos primeras. Dice, la primera, ellos les encanta entregarse a placeres perversos a pleno luz del día. El deleite de ellos era producto de sus malas
pasiones. La Biblia muestra que los pecados son generalmente cometidos en lo oculto, es decir, durante la noche. Como dice Juan 3:19, en esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios vino al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas, eran malvadas. Estas personas la cometían a la luz del día, como no tenían nada útil en qué ocupar su tiempo. Tenía la mente ocupada, hermano, porque la mente desocupada es taller del diablo. Ellos no tenían nada que ocupar su tiempo. Le dedicaban a satisfacer sus placeres. También Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 5:7, dice: y en las noches, cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero esta gente se burlaban de toda norma de conducta y pasaban el tiempo de parranda en parranda, a plena luz del día. Recordemos que el placer y la luz del día son dones hermosos de Dios, pero este pasaje cambia el mensaje. El placer y la luz del día son puertas al servicio al pecado. Estas personas eran esclavas de Satanás. El segundo daño dice: son inmundicia y mancha quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Las palabras inmundicia y mancha son exactamente lo contrario a Cristo, contrario a la iglesia de Jesucristo. 1 de Pedro 1:19 dice: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. Y 2 de Pedro capítulo 3:14 dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios lo halle sin mancha, sin defecto, en paz con Él. Y en el libro de Judas encontramos un paralelo, versículo 12. Dice: estos son manchas de vuestros ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nube de agua, llevado de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Acá el ágape, hermano, era una comida en la cual se enfatizaba la hermandad de los creyentes. Al final de la fiesta se compartía el pan y el vino, según el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, acarreando condenación para sí mismo. Dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O solo se trataba de comida comunitaria. El hecho era que ellos ensuciaban y manchaban la comunidad cristiana con sus actos pecaminosos. Continuando con el versículo 14, podemos encontrar más de estos daños que estos señores provocaban a la comunidad. Dice así, versículo 14: teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Acá podemos encontrar el tercer daño que estos señores hacían.
Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. La lectura literal del término adulterio es adúltera. En esta oración la palabra se refiere a ojos que están llenos de deseo de encontrar una adúltera, que siempre están buscando una mujer con la cual cometer adulterio. Y acá el lenguaje de Pedro trae eco a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:28, cuando dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Mientras realizan actividades con aparente piedad, van buscando con sus ojos mujeres con las cuales cometer adulterio. Esto es una constante en su vida. Nunca se sacian de pecar. Y en el cuarto daño dice, seducen a las almas inconstante. Pedro toma una palabra del lenguaje del pescador, cuando tira el anzuelo o la caña, y pesca al incauto pez. Son astutos. El versículo 18 dice, de este mismo capítulo, se jactan de sí mismos con alarde, tanto y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que se vuelvan al pecado, lo que apenas se escapaban de una vida de engaño. Santiago capítulo 1:4 dice que la tentación viene de nuestro propio deseo, los cuales nos seduce y nos arrastra. En su primera carta Pedro había llamado a la iglesia a crecer, a fortalecerse en la fe, a crecer en el conocimiento, para no caer. También menciona a personas que tenían una vista corta, que eran como ciegos y que habían olvidado en sus antiguos pecados, fueron perdonados. Estas almas inconstantes eran presa fácil para esos falsos maestros. Ellos buscaban miembros de la iglesia que no se habían puesto las armaduras que dice, que habla Dios en su palabra, Efesios capítulo 6:3. Y que no habían entendido el consejo de Dios a través de Pedro. Y estas personas, por su inestabilidad, se quedaban a merced del diablo y sus enemigos. Perdón, hermano, la garganta. El quinto daño dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Otras traducciones expresan, son avaros y expertos en aprovecharse lo de los demás. Palabra de Dios para todo. Están bien entrenados en la avaricia, dice la traducción del lenguaje actual. Son muy buenos para seguir lo que desean, la nueva traducción viviente. Una vez más, Pedro recurre al lenguaje figurado. Lo toma esta vez del mundo de la gimnasia. Aquel deportista que quiere ganar su carrera tiene que prepararse. Estos falsos maestros se han entregado para la avaricia, se han entrenado para la avaricia. Es decir, que saben cómo sacar el dinero a las personas. Y se ejercitan en esto. Esto llevado a la codicia, se aprovechan de ustedes con relatos inventados, como dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, por hacer del dinero su ídolo.
El pecado de la avaricia equivale a idolatría. Colosenses capítulo 1, 3 y 5 dice, Colosenses capítulo 3 y 5 dice, es decir, que el hombre no adora a Dios, sino al ídolo de la codicia. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. En el versículo 6, en el sexto daño dice, son hijos de maldición. Una maldición es contraria a la bendición. Pedro evitaba maldecir a estos falsos maestros, ya que la Escritura enseña que los cristianos no deben maldecir a su prójimo, sino más bien bendecirlo. Romanos 12, 14 y 19 dice, bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Mas no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Pedro observa y describe a esta gente que peca de modo deliberado y constante. Ellos solo se hacen objeto de la ira y la condenación de Dios. Continuando con el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Vamos a dividir este versículo en tres partes. Parte A, B y C. Pedro describe a los apóstatas de su tiempo y observa que han olvidado el camino de la obediencia. Han dejado el camino recto. El texto griego da a entender que cuando estos maestros dejaron de andar por el camino recto, comenzaron a andar a la deriva como un barco sin timón, sin rumbo, sin un rumbo fijo. Pedro se expresa por medio de metáfora. La frase "el camino recto" es expresión idiomática que amputa el camino que los hijos de Dios deben andar según la palabra de Dios. Dice que en algún momento ellos caminaron por el camino recto, pero más tarde lo dejaron. Como consecuencia de esta decisión, ellos ahora vagan en la oscuridad. Y esta es la gente que el apóstol Juan dice, 1 de Juan 2:19, estas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se hubiesen quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Ellos siguen el rumbo que lleva a la muerte y a la destrucción. La parte B de este versículo, acá Pedro usa el ejemplo de Balaam, que está relatado en el libro de Números del 22 al 24. Cuenta la historia dice, pero Balac, rey de Moab, tenía temor del pueblo de Israel, porque aquel tiempo su fama se había extendido. Entonces llama a Balaam,
para que maldijese a los israelitas y así poder vencerlo y echarlo de la tierra. Balán era un falso profeta. No pudo maldecir a los israelitas, porque por medio del Espíritu Santo fue forzado a bendecirlo y no a maldecirlo. Y acá Pedro ve un reflejo de los falsos maestros en la vida y circunstancia de Balaam. Considerando el marco histórico de Balaam y el pueblo de Moab, el apóstol nota la inmoralidad sexual de los moabitas, que aliados con Balaam trataron de seducir a los israelitas. Y esto lo podemos encontrar en Números, capítulo 25, del 1 al 9. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo una cosa poca contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, Pedro nota el interés de Balaam. Tenía la honra personal de Balaam. Repito, asimismo nota el interés de Balaam. Tenía la honra personal en las ganancias materiales y expresa a su pueblo de Dios. Las semejanzas son obvias. Los herejes del tiempo de Pedro trataban de inducir a los creyentes hacia el desorden y a la inmoralidad. Su codicia era evidente para cualquier miembro de la comunidad. Enseñaban herejía destructiva que apuntaban a desviar a los creyentes del camino de la verdad. Eran en efecto una raza maldita. Hoy en día también existe estos seguidores de Balaam que codiciosos arrastran a muchos a cometer toda clase de inmoralidad, pues alivian el pecado y no predican la verdad del Evangelio. La parte tercera la parte C habla, amó el pago de la maldad. Balaam fue un falso profeta, movido por la codicia, centrado completamente en las ganancias materiales para el beneficio propio. Sabía que Dios protegía al pueblo de Israel, pero prefirió unirse a las fuerzas enemigas. Así recibió su pago. Tiempo después, el ejército de Israel mató a Balaam en la batalla contra los moabitas. Pedro, por medio de esta ilustración histórica, revela los motivos de estos falsos maestros. Los describe como seguidores de Balaam y tendrán su mismo pago, la cual tendrán su recompensa. Desde hace mucho tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme, dice el versículo 3. Continuando con el versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Siguiendo la historia del burro de Balaam, dice que el burro vio al ángel desenvainar su espada y se asustó. Esta bestia se asustó, este animal se asustó. Pero dicho Balaam
al ver que no se movía la burra, empezó a golpearla. Empezó a golpearla 3 veces. Dios hizo que el burro hablara en esos golpes que le daba. Ni aún así se dio por aludido, hasta que Dios le abrió los ojos a Balaam, para que él mismo viera al ángel con la vaina desenvainada, lista para matarlo. Vemos la necesidad de Balaam, su ceguera espiritual y falta de entendimiento. Esta es una palabra de aliento para la iglesia de Jesucristo. Esto es una palabra de aliento para vos, iglesia, para mí. Si Dios usó un burro para refrenarle a un errado profeta, la iglesia tiene voz y voto para refrenar a los falsos maestros de la locura que hacen. Pedro llama a Balaam profeta, no para indicar que eran un verdadero profeta, sino que Dios usó a pesar de su locura. Si hubiese sido un verdadero siervo de Dios, su conducta nunca se hubiese caracterizado por la locura. Su obstinación ocasionó su caída, su muerte. Y podemos ver que en este versículo es una palabra indirecta de aliento a los lectores de la epístola de Pedro. Ellos ven la mancha y la suciedad de los herejes que hay dentro de la comunidad cristiana. Sabe que el propósito específico de esta gente es llevar a la destrucción a la iglesia. Pero se dan cuenta que Dios sabe cómo libra de las pruebas a sus hijos. Versículo 9 que lo leímos al principio del estudio. No olvidemos, hermanos, aunque haya lobos rapaces dispuestos a infiltrarse en la iglesia para destruir, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control y Él nos guarda de nuestra fe y de nuestra salvación. Para concluir, las crónicas y la realidad actual dan testimonio sobre la verdad que Pedro nos alerta en esta carta y el peligro que corre la iglesia de Jesucristo por los errores de estos falsos maestros. Aún en esta época de supuesta tolerancia, los cristianos frecuentemente temen ejercer discernimiento y hablar de estos herejes. Iglesia, eso está mal. El silencio está mal. Corrompe los fundamentos de nuestra fe y destruye el camino a la eternidad de las almas. Nuestro silencio, como dije, está mal. Debemos orar por valentía y valor para poder hablar en contra de estos predicadores, refutándolos con la palabra de Dios, por el bien de las almas que se pierden, porque son ciegos, guía de otro ciego. Jesús nos dejó la siguiente ilustración en Lucas capítulo 6, 39. Un ciego no puede guiar a otro ciego, sino ambos caerán en el hoyo. Y Juan decía, estas personas salieron de la iglesia, pero nunca fueron parte de la iglesia. Gracias. Pues entraban enmascarados para desviar a muchos. Ellos recibirán su recompensa por el daño que causaron. Le espera la perdición. Como hemos leído, estos falsos maestros y profetas existieron en el Antiguo Testamento.
en el Nuevo Testamento y también existen ahora en la actualidad. Y seguirán existiendo. Hoy proliferan a través de las redes sociales. Hermano, no nos dejemos engañar con estos falsos maestros que andan por distintos lugares de la tierra, y acá en Punta Alta hay mucho. Y la única manera de frenar, hacerle frente, vivir firme en la verdad del Evangelio. Y la única manera de vivir firme en la verdad del Evangelio es escudriñando la palabra de Dios. Amén. Como dice Juan 5:39, es un versículo que quedó en mi corazón: escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Hermano, no nos dejemos engañar. Digo, no nos dejemos porque yo también por ahí uno entra en las cosas de estos señores. Hay falsos maestros por todo el mundo. Y lo que yo estoy predicando, corregilo a través de la palabra. No te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Escudriñalo. Escudriñar, hermano, la palabra de Dios. Porque es la palabra viva y eficaz, que penetra en los corazones y discierne el pensamiento de los hombres. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y que esta palabra quede en nuestro corazón y que pueda tener fruto. Dios te bendiga. Amén. Qué gargantita,